días, hermanos. Como siempre es un placer poder estar aquí todos reunidos en este primer día de la semana eh, para darle gracias a nuestro Dios, para bendecirlo, para adorarlo, para magnificarlo. Eh, Buenos días a todos, hermanos. Eh, Estaba en mute, pero estaba diciendo que como siempre hoy tenemos la oportunidad que nos da nuestro Señor de estar aquí reunidos para darle gracias y para magnificarlo, para bendecirlo, para demostrarle, em, pues demostrarle todo nuestro amor y agradecerle por todo lo que le ha hecho por nosotros. Es una bendición poder estar aquí reunidos, ya sea físicamente o virtualmente, porque por cualquier situación, pero es realmente una bendición que el Señor nos da. Antes de empezar, quisiera que me acompañaran en oración. Padre Santo, Señor, gracias por este día, gracias por el descanso que nos diste y por bendecirnos tanto. Gracias porque podemos estar aquí reunidos, Señor, para bendecirte y agradecerte. Y te pedimos, Señor, que todo lo que hagamos hoy sea de acuerdo a tu voluntad, que los cantos lleguen a ti, Señor, como un aroma fragante, que las oraciones sean guiadas por el Espíritu Santo, que, Señor, tomemos la cena dignamente, Señor, y que la prédica venga de tu palabra, sea el guiado del hermano por el Espíritu Santo y sea el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones para aprenderla y guardarla y aplicarla en nuestras vidas, Señor, y ser un poco más los cristianos que tú quieres que seamos. Señor, te pedimos por todos los hermanos, los que por cualquier motivo no han llegado aún, bendícelos, está con ellos, Señor. Te pedimos por todas las iglesias de Cristo alrededor del mundo que están reunidos como nosotros. Bendícelos a todos y cuídalos, especialmente a aquellos que están en sitios donde no pueden reunirse y adorar libremente, sino que lo tienen que hacer escondidos. Señor, protégelos y bendícelos a ellos. Señor, bendice a los dirigentes de cada país, de todos los dirigentes del mundo, Señor, para que sean guiados por ti y se haga tu voluntad, Señor. Señor, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos, Dios bendiga a todos. Es un día hermoso. Aquí estuvo lloviendo y bueno, es el clima, ¿no? Está bueno. Entonces vamos a comenzar con mucha alegría nuestro Padre Celestial, a alabarle con mucha alegría a los que estamos aquí, a los que están virtualmente conectados. Así que vamos a comenzar con este canto. Ya tengo el celular, se me estaba frizando por un momento. Cantemos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Amén. Este canto es un canto muy bello que se canta a dos voces.
ya todos lo conocemos. Para cantarlo vamos a ponernos de pie, ya que maneja computadora está bien. Y vamos a cantarlo, empezamos los hombres, lo continúan las mujeres. Los que están allá en sus computadores también, cantemos todos juntos para nuestro Padre Celestial. Dios, tu pueblo canta una misma alabanza, canta para ti, el único y verdadero Dios. Dios, tu pueblo canta una misma alabanza, canta para ti, el único y verdadero Dios. Ale, ale, aleluya. En la gloria moras tú, en la gloria moras tú. Tú eres único, único, único y verdadero Dios. Dios, te adoramos, con gozo te exaltamos. Tú eres único, el único y verdadero Dios. Ale, ale, aleluya, ale, ale, aleluya. En la gloria moras tú, en la gloria moras tú. Tú eres único, tú eres único, el único y verdadero Dios. Porque tú eres santo, mi Jesús te canto, digno de adorar. Tu nombre quiero glorificar. A los hombres. Aleluya, aleluya. En la gloria moras tú. Eres único, tú eres único, Único y verdadero Dios. el único y verdadero. Otra vez, ale, ale, aleluya. En la gloria moras tú, en la gloria moras tú. Tú eres único, el único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios. El único y verdadero Dios. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? A continuación, la lectura. Gracias, hermano Cristian. Un gran saludo para todos. Dios los bendiga y un gran abrazo. En esta mañana, hermanos, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Y la palabra del Señor dice así: Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos destinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos han sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabar su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y bueno, hermanos, aquí claramente vemos cuánto amor y misericordia tuvo o tiene nuestro Padre Celestial, el habernos escogido desde la fundación para ser hijos de nuestro Señor, para tener esa herencia a través de su Hijo amado Jesucristo. El Señor es rico en misericordia, rico en amor, y cada día nos ama mucho más, ¿no, hermanos? ¿Me acompañan en oración, hermanos? Amado Padre, tú que estás en los cielos, santificado sea tu precioso y poderoso nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por este gran día, por este hermoso día, por la cual, Señor, tú, por tu gran amor y misericordia, nos has regalado un nuevo día, nos has dado vida, nos has dado salud, y gracias, Padre, te damos por haber cuidado nuestro sueño, nuestro descanso, porque no olvidaste, Señor, despertarnos en este gran día. Señor, gracias, porque tú eres rico en misericordia, porque eres infinitamente rico en amor, Padre. Te damos gracias, amado Señor, por la herencia, Señor, que tenemos a través de tu Hijo Jesús. Y te damos gracias también, Padre, por haber dado en sacrificio a tu amado Hijo para darnos perdón, para darnos salvación, para darnos un futuro, Señor, para darnos abundancia, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Gracias, amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos todo honor, toda gloria, toda razón, Señor. Padre, que este servicio sea solo para ti, para honrarte, para darte la gloria, Señor. Y permítenos participar, Señor, de la cena, Señor, de la manera, y que podamos recordar ese enorme sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros. Bendícenos, Padre, bendice a nuestros hermanos, a todos los que están reunidos presencialmente en Estados Unidos, bendice a sus familias, cuida de sus hogares, Padre, y a los que están virtualmente, también bendícelos y cuida de sus familias, amado. Te pedimos todo esto, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, y te damos gracias. Amén, Señor. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Vamos a continuar con otro canto en la cruz. Cantemos. Con pena amarga fue a Jesús, mostróle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, oh, primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre de por este pobre
pecador, a quien así salvó. En la cruz, no primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Seguimos cantando. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, y teme delante de él toda la tierra, y teme delante de él toda la tierra, y teme delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Otra vez. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, y temer delante de él toda la tierra, porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová, porque grande es Jehová, nuestro Dios. Amén. Buenos días, hermanos. Qué bueno que estemos aquí otra vez todos juntos. Y qué bueno que vamos a participar de esta cena, ¿no? Esta cena es algo que el Señor nos encargó que celebráramos todos los primeros días de la semana.
pues para acordarnos del sacrificio que Él hizo por nosotros y de su plan, ¿no? De salvación. Yo voy a leer aquí en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 11, y yo creo que vamos a sacar cosas de aquí que nos van a ayudar a prepararnos para esta cena. Vamos a leer, hermanito. Dice así, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Qué bonito, ¿no, hermanos? Entonces, aquí nos damos cuenta claramente cómo nuestra justificación es por Jesucristo. Jesucristo es nuestra justificación. Y también habla él de cómo uno pudiera morir por un... nadie moriría por un malo, ¿no? Por un bueno, digo. Nadie moriría por un bueno, ¿cierto? Ahora ¿quién se sacrifica por un malo? Pues Dios se sacrifica por un malo. Y nosotros éramos esos, como dice aquí que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vamos a darle gracias en oración y vamos a orar por el pan, hermanos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este momento maravilloso que podemos estar juntos aquí, reunidos como una familia tuya en Cristo, acorde a tu plan, Señor. Pues tú, desde la creación, tenías así dispuesto, Señor, que fuéramos tus hijos, y te agradecemos, Señor, porque por medio de tu Hijo y su muerte y su resurrección hemos sido reconciliados contigo, así como dice aquí la palabra. Padre Santo, bendícenos, ayúdanos a acordarnos de que este pan representa ese cuerpo que fue entregado allá en la cruz y molido por nosotros, Señor. Ese sacrificio fue para nuestro bien y por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por salvarnos y morir por nosotros. Bendice este pan, Padre, que sea un alimento espiritual y que sea un recordatorio de todas tus bendiciones y de todo tu amor por nosotros. Te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de tu Jesucristo. Amén. Padre Santo, también te agradecemos por este fruto de la vid que simboliza la sangre preciosa de tu Hijo. Señor, esa sangre derramada allá en el Calvario era la única manera como nuestros pecados podían ser limpios, Señor. Cómo podemos estar con vestiduras blancas delante de ti, Padre, por esa sangre. Gracias, Señor.
por permitirnos participar de esta cena y de acordarnos, Señor, de esa sangre que derramó tu Hijo por nosotros. Bendice, Padre, esta copa y bendícenos mientras la tomamos y ayúdanos a acordarnos que tú nos has salvado. Tú nos has dado la victoria, Señor, contra el pecado y la muerte. Y estamos llenos de esperanza y de felicidad por lo que ha de venir, Padre, porque solo cosas buenas nos esperan, Padre. Gracias, Padre. Te lo pedimos y agradecemos todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, con eso concluye la cena del Señor. Bueno, hermanos, continuando con nuestra alabanza, vamos a cantar Oh bondad tan infinita. Cantemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Amén. Canta el siguiente cántico. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré. Mientras viva simiente de amor, segaré, segaré, para hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva. Dejaré resultado al Señor. A ver cómo dice. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré. Al hallarme en la casa de Dios, sembraré en corazones de mármol la ventaja
bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva. Dejaré resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Amén. A continuación, la predicación. Dios los bendiga, hermanos. Saludos, hermanos. Hoy nos dedicamos a un tema de acción, un tema para ponerlo en práctica. No es una lectura devocional, es obediencia, como debe ser cualquier tema en la Escritura. Lo encontramos en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 30 y 32. Adquirir conocimiento y obedecer a Dios. Recordamos las palabras que dijo Dios a Oseas allá en el capítulo 4 de su libro, el versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, puesto que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y así que vamos a Efesios en el capítulo 5 y vamos a leer algunos versículos. Es un capítulo largo, pero vamos a tratar de buscar todo aquello que tenga que ver con el crecimiento espiritual, porque en este capítulo es interesante que dice el título de este capítulo en esta versión, dice: andad como hijos de luz, andad como hijos de luz. Un tema fuerte para adquirir conocimiento y obedecer a Dios. Así que vamos a leer algunos versículos. No vamos a leer todo el capítulo, pero fíjese cómo empieza. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y Cristo? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, santificamos tu nombre, porque tú eres todopoderoso, único Dios que creaste todas las cosas en Cristo Jesús. Él controla el universo y tú controlas la historia del ser humano. Gracias, Señor, porque tú eres grande en misericordia, amor y justicia. Ayúdanos en este día y que estudiemos tu palabra para obedecerla, ser hacedores de tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo oramos. Amén. En el capítulo anterior, fíjese, en el 4, el énfasis es en no andar como el mundo. En este capítulo ahora, la exhortación es imitar a Dios. Y también continúa con el mismo tema o el énfasis de andar. Fíjese que noto aquí que andar está en el versículo 2, está en el versículo 8 y en el 15 también lo veo ahí, donde dice, ¿verdad? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios ni como sabios. Esta es una lectura realmente para uno quedarse aquí todo el día y toda la noche, porque hay mucha tela de donde cortar. Entonces, fíjense esto. La palabra imitadores, dice ser imitadores ahí en el versículo 1. En el griego es mímica, la cual se traduce como imitador o seguidor, caminar, andar, seguir, imitar a nuestro Padre. Hace unas semanas yo estaba caminando afuera de la casa, alrededor de la casa con mi nieto, Joel. Y entonces yo noté que él me imitaba en todo, con una sonrisa, pero me imitaba. Caminaba como yo, si yo levantaba la pierna un poquito, él la levantaba, si la bajaba, si me movía, y hasta me toqué la nariz, y él también se tocó la nariz, y me tocaba el pelo, y él también se tocaba el pelo. Y así son los niños, ¿verdad? Y quieren imitar al padre, al abuelo, al padre, ¿verdad? A su mamá. Y así debemos ser los hijos de Dios, imitar a Dios, aprender de Dios a través de su palabra, imitar, es decir, adquirir conocimiento. Recuerden otra vez las palabras de Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Andando como hijos de luz. Dios es amor, pues entonces tenemos que andar en amor. La Biblia dice que Dios es luz, entonces debemos andar como hijos de luz. El Espíritu de Dios es verdad, entonces debemos andar con sabiduría. Y esto es el mensaje de esta lección: andar, caminar, imitar a Dios. Como hemos visto, hemos leído bastante en esta epístola, enfatizado ese crecimiento que en el capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, madurar, mire, cuando habla de perfecto en la Biblia, en el Nuevo Testamento, no habla de que nosotros seamos iguales que Dios, que todos lo sabemos, que no nos equivocamos. No, es madurez, llegar a ser maduro, perfecto. Es decir, un experto. También la palabra perfecto en el griego quiere decir una persona experta que ha llegado a la madurez. Y Dios quiere que nosotros seamos así. Entonces, andando en amor. Primeramente, andando en amor, dice Pablo que andemos en amor. Esto es muy importante porque tenemos que andar en amor y para poder imitar a Dios, pues ya dijimos que Dios es amor. Entonces tenemos que andar como hijos
amados de Dios, somos hijos amados de Dios. Significa que participamos de la naturaleza divina. Y voy a leer ese pasaje. Vamos a ese pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Interesantísimo este pasaje. Dice, por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Noten esto, en esta lección se enfatiza el concepto de santidad, de ser santos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos madurando, vamos creciendo espiritual y eso nos va a hacer más divinos. Recuerden que nosotros crecer espiritualmente quiere decir es que nosotros vamos a dejar, en nuestras actitudes, nuestro proceder va a ser menos material, menos carnal, y aumentando lo espiritual. Por eso Pablo en el capítulo 8 el de Romanos, es un capítulo pero bien profundo en el sentido de que hace esa lucha entre el espíritu y la carne. La carne quiere dominar al espíritu, el espíritu a la carne, y hay esa lucha. Entonces entre nosotros tenemos que crecer espiritual. En nosotros tiene que haber un crecimiento espiritual para que nosotros no vayamos caminando más hacia allá, y no hacia lo material, sino a lo espiritual, al lado de Dios, pues para ser, como dice Pedro, ser participantes de la naturaleza divina. Y en Juan 17:23, fíjate, Juan 17:23 es un pasaje que va apropiado aquí, ¿verdad? Es apropiado citarlo. El versículo 23 dice, yo en ellos, hablando Cristo, cuando él está hablando, orando más bien por los discípulos, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, entonces, quiere decir que Dios ama a Cristo, también nos ama a nosotros. Por lo tanto, debemos amar, andar en amor, imitando a Dios, porque Dios es amor. Entonces, otra razón, la segunda razón, es que fuimos comprados por un gran precio. Eso está bien interesante por lo que dice, lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios. Primera de Corintios 6:20 dice, dice, pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Noten este pasaje, interesantísimo. Noté esto hace unos días que estaba leyendo esto, y es que ahí en este versículo que acabamos de leer, nos dice que el cuerpo y el espíritu son de Dios, y ambos tenemos que usarlos para glorificar a Dios. En la glorificación a Dios está envuelto el cuerpo y el espíritu. El cuerpo debemos tratarlo bien, no debemos dañarlo, es templo de Dios. Entonces, ahí dice que fuimos comprados por precio. En el 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fíjense, o sea, está hablando de que si un esclavo es esclavo de alguien, ¿no? Entonces, si fuimos comprados, porque aquí en estos dos versículos, cuando dice que fuimos comprados, es que para que un esclavo llegara a ser libre, en los tiempos de la esclavitud había un proceso, había que comprarlo. Él no tenía dinero para comprar su propia libertad. Alguien tenía que apiadarse de él y lo compraba. Entonces nosotros fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que glorificar el nombre de Dios y darle gracias a Dios y imitar a Dios y apartarnos del mundo y ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque por nosotros un gran pago fue puesto ahí en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Fíjese, en Éxodo capítulo 29, versículo 18 dice, después quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Entonces, cuando nosotros hablamos de los sacrificios del holocausto, era que esa ofrenda se decía, se dice en el libro de Levítico que había que escoger el mejor cordero, no el que tenía un defecto, el que tenía una pata que cojeaba de una pata, sino darle lo mejor a Dios. Una ofrenda, siempre se usa la expresión allá en los sacrificios, se habla de los sacrificios en el Antiguo Testamento, se habla de olor fragante, o una ofrenda que agrada a Dios. Y también en el holocausto es que la víctima se quemaba completa. Es decir, por eso Pablo habla de nosotros dedicarnos a Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2, de dedicarnos completamente a Dios, como una ofrenda, como un holocausto, todo para Dios. Así Cristo fue una ofrenda de holocausto, fue una ofrenda agradable a Dios, porque una ofrenda por el pecador. Andando como hijos de luz. Dios es luz. ¿Y qué debemos hacer? Debemos andar en luz, como hijos en la luz. Hijos de luz andando en la luz. Entonces, Pablo dice que, bueno, ¿por qué tenemos que andar como hijos de luz? Porque somos santos, punto. Somos santos. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Esa es una razón muy práctica. O sea, somos santos, el Señor nos ha santificado, y entonces nosotros debemos andar en luz, porque también Dios es luz. Entonces, no debe haber ninguna tiniebla. Tenemos que, dice que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Entonces, otra razón es que estamos en el reino de Dios y somos reyes. Se acordarán de un pasaje que se cita mucho en Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6, hablando después, se ha hablado del bautismo, de lo que sucede, que nosotros hemos muerto, hemos sido sepultados juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo hemos sido levantados del agua, ¿verdad? Entonces es como una recreación de la muerte de Jesucristo a través del bautismo. Entonces, por eso, en el versículo, el versículo 10 dice, en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, pero en cuanto vive, para Dios vive. Entonces, fíjense cómo continúa. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. Es decir, no relación con el pecado. Ni pensemos en pecar, hermanos. Entonces, el 12, fíjense, aquí les dije, una razón por la cual debemos andar como hijos de luz, porque estamos en el reino de Dios. En Colosenses 1, versículo 13 dice que Dios nos haya añadido al reino de su amado Hijo. Entonces, en el versículo 12 aquí en Romanos capítulo 6 dice, no reine. Es decir, reinar quiere decir que se va a arraigar, que va a tomar control de nosotros. Entonces dice, no reine, pues el pecado en vuestro corazón, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Recuerden que como dice también casi en todas las cartas, el fornicario, el inmundo, el avaro, el idólatra, no tiene parte o herencia en el reino de Dios. Y Gálatas 5:21 dice que no alimentemos los deseos de la carne. Por lo tanto, hermanos, nosotros no podemos volver otra vez a depender, a estar esclavizados con el pecado, porque el deseo nos esclaviza. Es como aquellas palabras que dijo Aristóteles en una ocasión. Aristóteles dijo en una ocasión que dijo así, ¿cómo decís que un hombre es libre cuando las pasiones lo dominan? O sea, ¿cómo
Y eso es, en el mundo eso se oye, ¿verdad? O sea, personas que dicen, no, yo soy libre, y a mí nadie me manda esto y lo otro, muy machistas, ¿no? Pero caen en el vicio, caen en un vicio, por ejemplo, en el vicio del alcohol. Y entonces, ¿quién es el que manda? ¿Ellos o el alcohol? O sea, un alcohólico no puede levantarse en la mañana y decir, hoy no voy a tomar. Es más, ni los que mire, ni los que toman mucho café. Los que toman mucho café no se pueden levantar en la mañana y decir, hoy no voy a hacer café, hoy no voy a ir a un coffee shop y voy a darme un buen café. No, toma esa decisión y a los 10 minutos ya está calentando el agua para el café. Así que hay que tener cuidado, hermanos. Somos santos, no tenemos que ver nada con el mundo. No hagamos pactos, cuentas con el mundo, porque nosotros somos de Dios, estamos en el reino. Andando como hijos de luz, Pablo nos dice que somos hijos de luz. Fíjese este pasaje de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Es decir, a los gentiles, a los que no conocen a Dios, a los que son idólatras, no adoran a Dios. Dice, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, si vamos a la segunda carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, hay un pasaje aquí bien interesante en el capítulo 6, porque en el versículo 14, comenzando de la segunda carta a los Corintios y capítulo 6, dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Noten eso, bien interesante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, no hagamos un pacto, no hagamos una alianza con alguien en el mundo que el negocio es fatulo o sabemos que la persona puede arrastrarnos a un vicio o hacer fraude o hacer cosas malas. Entonces ahí estamos nosotros en desigual. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. Este pasaje, hermanos, es claro. Este pasaje es claro en definir quién es cristiano y quién es un incrédulo. Quién sirve al Señor y quién no sirve al Señor. El que sirve al Señor está buscando agradar y glorificar y hacer todo para la gloria y honra de Dios. Somos hijos de luz, somos santos, somos diferentes. Ahora Pablo nos habla andar con sabiduría. Mire, la vida es corta. En cualquier momento el corazón se detiene y los días son malos, dice la palabra de Dios. Hay que andar con sabiduría, con inteligencia. Vivir en Cristo no puede ser rutinario. No podemos vivir en automático. Hay que proceder con diligencia, con sabiduría. Efesios, repetimos otra vez Efesios 5:15. Fíjese cómo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. La sabiduría nos ayuda a entender y a buscar la voluntad de Dios. Ser eficientes. Hermanos, una persona, una familia, una compañía,
una comunidad, un gobierno que es eficiente, quiere decir que van a ahorrarse un montón de dinero porque no lo están botando. En una compañía, cuando se hace un proyecto de eficiencia, de mejorar los sistemas, los procesos, el sistema de informática, ahí se ahorra dinero porque se está siendo eficiente. En lo espiritual, hermanos, nosotros también tenemos que ser eficientes. Hermanos, no es cuestión de leer la Biblia. Sí, ese es el primer paso. Pero para llegar a ser eficientes espiritualmente, hay que escudriñar la palabra, hay que andar en ese conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios para llegar a ser eficientes. Y ahora Pablo nos va a hablar de ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Una vida en el Espíritu. Desde el versículo 18 al 20 nos habla de llenarnos, de cómo ser obedientes y ser eficientes. Eso no es cuestión de tomar un seminario. Miren, en las compañías, en toda mi vida de trabajo, cada rato había un proyecto nuevo, un plan nuevo, había pues una técnica nueva de cómo entrenar a los empleados y adiestramientos para aquí, para allá, en cuanto a cosas de producción, de manejo, de proyectos, de gente, todo para mejorar, ¿no? Pero esto no es cuestión de nosotros, hermanos. Es cuestión de Dios, de la operación del Espíritu en nosotros. Para tener una vida plena en el Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Fíjese cómo dice Pablo: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo podemos hacer, hermanos, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Una cosa es que decir, bueno, yo me bauticé y recibí el don del Espíritu Santo, pero ese don del Espíritu tiene que trabajar en nosotros. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos llene. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos haga crecer espiritualmente. Y eso lo hacemos dedicándonos a la alabanza, a la lectura de la palabra, escuchando la palabra y obedeciéndola. Vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo, quien al bautizarnos nos unió a la iglesia del Señor. Dice 1 Corintios capítulo 12-13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, como esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que, hermanos, tenemos el Espíritu. Nosotros, ¿qué nos falta a nosotros, hermanos? Nosotros no tenemos que ir a una universidad y tomar esos cursos de mejoramiento aquí y allá. Lo que tenemos es hacerle caso al Espíritu Santo y que nos dirija en el estudio de la palabra. Él es el mejor maestro. Él fue el que reveló la palabra del Señor. Estar llenos del Espíritu Santo. Estamos gozosos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, es que estamos gozosos. Otra cosa es ser gracioso. Ya eso es diferente. Otra cosa es tener el don o el talento, vamos a decirlo, de ser comediante. Pero estar gozosos, hermanos. Eso, yo puedo ver la gozadera mía que tenía antes de Cristo y el gozo que tenemos ahora. Mucha la diferencia, hermanos. Mucha la diferencia. Hermanos, yo les digo, les confieso, a mí esta pandemia, una cosa que no me ha afectado, hermanos, es el gozo. No me lo ha afectado. Verdaderamente, sí se preocupa uno, hay problemas, pero el gozo no me ha afectado, no me lo ha afectado esta pandemia. Así que, como dijo Pablo, contento siempre. Pablo decía que había aprendido y estaba presto
listo para vivir cualquiera que fuera su situación, para tener, para no tener, vivir en abundancia y vivir en escasez. Entonces eso es muy importante, porque el gozo, hermano, no se va a ir si perdemos el trabajo, o si viene esta pandemia que estamos viviendo. El gozo del Espíritu Santo es como el amor, para siempre. La ilustración que Pablo utiliza aquí en este capítulo 5, de no embriagarse con vino, es muy apropiada, pues al borracho lo controla el alcohol, como ya hemos mencionado. Nuestras emociones o acciones deben estar controladas por el Espíritu Santo. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y también, hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser agradecidos. Lo dice la palabra de Dios. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Agradecidos por las muchas bendiciones que Dios nos da, porque Él es la fuente. Dios es la fuente de nuestro pan. Dios es la fuente de nuestras bendiciones. Y cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, hermanos, no vamos a hacer las cosas en automático. Vamos a hacerlas porque estamos contentos, gozosos, agradecidos al Señor. Entonces, ¿qué va a suceder si estamos llenos del Espíritu Santo? En los años 70, 60, por ahí había un movimiento de que la gente pues los agarraba el espíritu y los movía y los hacía cantar esto y lo otro, pero la gente seguía casi igual. Algunos cambiaban, pero en realidad pues ellos pensaban que era como una emoción, un sacudión, y ellos pensaban que eso era el Espíritu Santo. Hermanos, una cosa que es muy importante es obedeciendo unos a otros, o someternos unos a los otros. Mire, eso no es fácil. Es más, eso es la guerra que tenemos hoy en día en la política, en las compañías, en las escuelas, donde quiera que hay una organización, hay una guerra. ¿Sabe por qué? Porque obedecerse unos a los otros es como, bueno, a mí yo tengo que obedecer a todos aquí. Algún día voy a ser el manager y todos me van a tener que obedecer, como en el ejército. No, hermanos, eso no es fácil. Se ha probado en las compañías, en el gobierno, en la política. En la iglesia, si no somos guiados por el Espíritu Santo, sucede lo mismo. Y en algunas iglesias, bueno, tenemos el ejemplo de tantas organizaciones religiosas, iglesias que se han dividido. ¿Por qué? Pues porque no se aguanta uno al otro. Alguien quiere mandar más que otro. Entonces, eso es eso es ayuda del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos vivir como Cristo y Dios, ¿verdad? Cristo y el Señor, o sea, la cabeza de Cristo es Dios, y la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Así que, hermanos, esto lo podemos hacer cuando tenemos el Espíritu Santo y estamos llenos del Espíritu Santo. Como en los rangos de un ejército, nos sometemos, pero en el temor de Dios. El versículo 21 del capítulo 5 de Efesios. Y nos sometemos unos a otros porque estamos llenos del Espíritu Santo, en el temor de Dios. Cuando se habla de autoridad en el reino de Dios, no se trata de quién tiene el poder, el mando, quién es el mayor, el más alto, sino quién es un servidor. Eso lo dijo Cristo allá en Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. No se trata en el reino de Dios de tener, como quien dice, el primer puesto. Es que sirvamos, que seamos obedientes, seamos servidores. Es necesario que consideremos que como ciudadanos del reino de Dios hay que actuar diferente. Fíjese lo que dice Pablo. Dice, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Wow, eso no se va a dar en una institución humana, en una compañía. No busquéis nuestro propio provecho, sino el de los demás. Ahora, eso lo dice ahí, Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, hermanos. Pero eso, quien lo haga, quien lo practique, es porque está lleno del Espíritu Santo.
Entonces, ¿cómo podemos estar sujetos? Fíjense, las casadas sujetas a sus esposos. Noten, Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador de la iglesia, y también es cabeza del hombre. Así que cuando dice que la mujer es cabeza, el hombre es cabeza de la mujer se sujeta al hombre, el hombre también tiene una cabeza, pero no esta, sino una Cristo por encima de nosotros. Dice 1 Corintios que capítulo 11, versículo 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Así que aquí no pensemos, hermanos, que al Pablo tratar el tema matrimonial tenía en mente que el hombre es superior a la mujer. Pues Gálatas 3:28, ¿verdad?, dice que todos somos uno en Cristo. Así que el mismo Cristo está sujeto a Dios. Así que no se trata, hermanos, de ver quién es el que está más arriba. Se trata de que todos estamos sujetos a un Cristo, estamos sujetos a Dios. Maridos, amen a sus esposas. Hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, con amor sacrificado, y de la misma manera recordando que la mujer fue creada porque el hombre estaba solo. ¡Wow! Pues, ¿sí? Eso es lo que vemos en Génesis. El hombre estaba solo, no aguantaba la soledad, y pues así dicen que cuando uno llega viejo, pues ya la soledad lo mata, ¿no? ¿Quién sabe si Eva no hubiese aparecido en el Edén, Adán hubiese muerto de depresión? ¿Quién sabe? Muerto de depresión, pues, porque no tenía una mujer. Así que no es que la mujer fue una ayudita ahí idónea, no, era necesario. Así que el hombre solo no va para ningún lado. A la ayuda idónea, dice la palabra de Dios, la mujer. Entonces, mire, vamos a cerrar con unas palabras en Colosenses que me parecen apropiadas, paralelas a este gran tratado del capítulo 5 en Efesios. Fíjese, capítulo 4, 3, 18 desde el 18 hasta el 4:1, dice: deberes sociales de la vida nueva. Hay mucha sabiduría aquí. Fíjese: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, fíjese, aquí para los maridos: amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Otra vez lo voy a leer. Interesante este versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Pero el que actúa con injusticia recibirá la injusticia que haya cometido, porque no hay excepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Así que aún los gobernantes que se crean hasta reyes, se crean dictadores, por encima de eso está Dios y están sujetos a Dios. Así que aquí cerramos con un versículo que nos dice que el mensaje es bien claro. Todos tenemos un jefe, y ese jefe es Dios. Que la palabra de Dios gobierne nuestras mentes para amarnos los unos a los otros y nos amemos de todo corazón los unos a los otros, pero sobre todo a Dios. Hermanos, somos más que bendecidos en decir que Dios es nuestro Padre.
Así que vamos a imitarlo. Que Dios les bendiga. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, le damos gracias a nuestro hermano José por excelente predicación. Siempre meditando ser más imitadores de nuestro Padre Celestial y alegres. Sabemos que todos estamos pasando por una pandemia que ha sido un poco dificultosa, complicada. Tenemos cuestiones técnicas, la distancia. Bueno, la distancia siempre ha estado, ¿verdad? Pero igual unidos, los invito a todos a que cantemos con alegría, con gozo. El hermano dijo que era como el amor, muy cierto, ¿no? Cuando uno está enamorado, uno lo puede echar del trabajo y, ay, no me importa, no me importa eso, no, ciertas cosas. Igual tenemos que ser con nuestra alabanza a nuestro Padre, con alegría, con amor, con gozo, porque al final somos vencedores con Él, ¿verdad? Así que vamos a pararnos de pie para cantar este canto que se llama O es esa gracia del amor. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando en nada tenga aquí, su gran herencia tiene sí, arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Oh, es esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Cantar este último canto. En Jesucristo, fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.
en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma desfallece, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Amén. Bueno, hermanos, es un placer poder haber estado todos reunidos en este día y haber compartido de las oraciones, de poder obedecer al Señor y tomar la cena del Señor y también de la enseñanza tan hermosa que hemos recibido hoy. Em, Antes de terminar, como siempre, estemos orando por los hermanos que están enfermos, por todas las personas que tenemos en nuestra lista de oración, por los que se están recuperando, que también es muy importante orar por ellos, por los que están débiles espiritualmente, por los que por cualquier motivo no pudieron asistir, estemos pendientes de ellos. Y como siempre también para recordarles el estudio del miércoles, estamos estudiando Apocalipsis y pues todos están invitados y es un buen momento también para compartir y estar juntos como hermanos, así sea virtualmente. Entonces, hermanos, que Dios los bendiga a todos y con eso terminamos. Dios los bendiga.